Hola, muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo a Aprende Digital, soy Joseba y hoy vamos a crear otra composición con un toque fantástico en Photoshop. Si aprendes algo con este tutorial, recuerda dejarte un like y suscribirte al canal si quieres ver más. Si te parece, comenzamos. Bueno, pues tengo la foto de la ciudad limpia y lo primero que quiero hacer es corregir el color. Quiero un tono azulado igual un poquito del estilo de Blade Runner. Hay que tenga un toque fantástico, ¿vale? Sin ser muy exagerado. Para ello vamos a la capa de ajustes, o sea, a la pestaña de ajustes, creamos unas curvas y dentro de estas curvas lo que he hecho es en sus propiedades he modificado la zona de sombras del canal rojo y la zona de luces altas, ¿vale? Con eso he conseguido que las sombras sean azuladas y recuperar un poco el color blanco que teníamos en las luces altas. Bien. El siguiente paso es incorporar a nuestro, no sé si llamarlo bailarín o el que hace el salto del ángel, pero bueno, más o menos mi intención es incorporarlo aquí, perdón. Vale, voy a reducir un poco la opacidad con intención de ver más o menos dónde lo coloco. Yo creo que ahí está bien. Y lo que sí tal vez busque es con la herramienta recortar y sin establecer ninguna proporción determinada me voy a quedar un poquito más centrado con la imagen, ¿vale? Algo un poco más vertical y lo que busco es simplemente seguir el punto de fuga, ¿vale? Vemos que tenemos el centro aquí y lo que buscamos es quedarnos con ello. Voy a recortar un puntito por arriba. Yo creo que ese sería un punto más o menos adecuado. Siguiente paso es coger a nuestro bailarín y enmascararlo. Para ello, con la tecla W o con la herramienta de selección rápida, voy a dibujar por encima de él. Yo creo que más o menos ahí podríamos tener un inicio aceptable, ¿vale? Puedo reducir un poco también el tamaño del pincel y dibujar un poquito más preciso. Y ahora lo que me interesa es seleccionar y aplicar máscara de capa. Bien, aquí en la derecha, en la opción de ver, en este caso, lo que vamos a hacer es verlo directamente sobre las capas. Y es que nos va a ayudar a eliminar lo máximo posible ese filo blanco. Entonces, el punto más importante que queremos trabajar con esta herramienta es la zona del pelo y zonas un poquito que luego de trabajar con un pincel son bastante complicadas, ¿vale? Entonces, voy a intentar dejarlo más o menos perfilado. Lo vamos a pasar por todo y después vamos a trabajar para finalizar la máscara. Vale, el siguiente paso sería aquí, crear máscara de capa. Y como decía, el hecho de que haya seleccionado la opción de verlo sobre las capas es que hay en ocasiones en las que lo que queremos es ver cómo va a quedar el resultado casi más que verlo aplicado encima de un rojo como puede ser la máscara en sí o similar. Entonces, bueno, pues en este caso me interesaba ver si realmente me compensa retocar toda la máscara o no. Para ello, yo personalmente lo suelo hacer a mano. Esto es como todo lo que se hace en Photoshop, a gusto de cada uno. Para ello voy a seleccionar la máscara de capa, ¿vale? Esta parte negra. Perdonad, tengo una coletilla y es que digo vale 200 millones de veces, ¿vale? Entonces voy a estar diciéndolo durante todos los tutoriales durante mucho tiempo y que conste que pido disculpas porque estoy intentando evitarlo, ¿vale? Entonces, nada, voy a ir con la herramienta goma de borrar o con el pincel, ¿vale? La diferencia es que tenéis que invertir el color blanco y negro para pintar blanco en la zona que se ve, negro en la zona que queráis que quede invisible, ¿vale? Si yo pinto negro o si yo pinto blanco. Básicamente hago desaparecer o vuelvo a traer la vista. Entonces lo que no quiero es que se me queden zonas como esta completamente perdidas. Aquí la zona del antebrazo también la voy a intentar recuperar un poco sin que llegue a verse el blanco. Para ello voy a aumentar un poco la dureza del pincel y en función a si quiero trabajar con el blanco o con el negro puedo utilizar la tecla X del teclado, que es lo mismo que dar la vuelta a los colores. Entonces vais a ir retocándolo y cuando tengáis todo el personaje correctamente perfilado, seguimos con el siguiente paso. Bien, una vez estéis contentos con vuestra máscara, yo creo que podemos seguir con el siguiente paso.
Aquí todavía tengo algún puntito que tal vez deba de retocar, pero vamos, que yo creo que esto está casi de 10. Entonces, tenemos a nuestro saltarín aquí, ¿vale? Bailarín, saltarín, como queréis llamarlo. Y ahora uno de los objetivos es intentar que el color se le parezca. Para ello voy a partir de aplicar las mismas curvas, duplicando la capa de ajuste y creando una máscara de corte sobre él. Y lo que sí vamos a hacer va a ser modificar un poco la curva, intentando igualar un poquito esa iluminación. No queremos que esas sombras sean tan duras. Y luego haremos una corrección de color general a toda la escena. Entonces, le tenemos aquí y el siguiente paso que yo quiero hacer es empezar a crear ese portal. Para ello voy a coger, no sé, ¿qué decís? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Rosa? Yo creo que igual tiramos por intentar generar un contraste aquí, ¿vale? Y vamos a tirar entre un rosa rojizo, a ver qué efecto nos provoca. Y vamos a aplicarlo en la parte superior. Bien. Entonces, tenemos aquí nuestro círculo. En ocasiones voy avanzando pensando que entendéis lo que estoy haciendo, ¿vale? Lo único que he hecho he creado un círculo con la herramienta forma, ¿vale? Y lo que he hecho es establecer un trazo, en este caso rosa, y lo que quiero hacer a continuación es aumentar un poco ese borde, que es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, le voy a decir que quiero que el estilo de capa sea luz lineal, ¿vale? El modo de fusión. Hacemos doble clic para abrir la ventana de estilos de capa encima de la capa y vamos a aplicarle un resplandor exterior. Voy a mover la ventana para que veáis lo que estamos haciendo y voy a intentar picar este color, ¿vale? He vuelto a decir vale, ay Dios mío. Bien, simplemente quiero que sea similar y voy a empezar a ampliarlo. Creo que finalmente voy a optar por el color azul. Me parece que va a ir más en armonía con la escena. Ahí lo tenemos. Y voy a coger este mismo color azul y se lo voy a aplicar al trazo, ¿vale? He vuelto a decir vale, fijaros. Madre mía, estoy que me salgo. Entonces nada, lo que vamos a hacer le vamos a dar un grosor de 1. En este caso tampoco me interesa que la línea se vea demasiado. Voy a volver a entrar aquí haciendo doble clic. Voy a extenderlo aún más. Y lo que voy a hacer va a ser duplicar esta capa. Y voy a generar otro resplandor ligeramente más estrecho. Entonces le vamos a dar un puntito más claro. Y yo creo que ahí empezamos a tener algo que me empieza a gustar. Vale, nos quedamos con ello. Y voy a reducir el grosor de la forma también. Ahí está. Y así evitamos tener nada que nos moleste ahí. Con estas flechitas de aquí voy a encoger la parte del estilo de capa. Voy a seleccionar estas dos capas y en este momento las voy a colocar debajo de nuestro saltarín, ¿vale? Para que queden en la parte de atrás y ahora vamos a trabajar un poco todo esto. Bien, lo que queremos hacer es nuestro saltarín que quede ligeramente detrás del halo y que parezca que está saliendo de él. Entonces, vamos a bajar un poquito más el halo para cortarle un poco más los pies. Y lo que vamos a hacer es duplicar el halo de abajo. Nos cogemos la elipse y la vamos a rellenar de negro. Teniendo la rellena de negro, vamos a ponerle modo de fusión luz suave. Lo que pretendo es generar una sombra en el interior del círculo. Y lo que vamos a hacer va a ser, ¿veis cómo se nota el corte? Voy a convertir esa capa en un objeto inteligente con el clic derecho. ¿Por qué veo un borde azul? Es que las miniaturas a veces son un poquito traicioneras. Y lo que voy a hacer va a ser desenfocarlo ligeramente. Desenfoque gaussiano en los filtros. Aquí lo tenéis. Y si me paso mucho, veis que el círculo casi hasta se sale. Si lo reduzco, me voy a quedar justo ahí. Entonces, tal y como os comentaba antes, la intención es que
estos pies básicamente desaparezcan. Luego vamos a ver si necesitamos meter más fuerza a esto, porque si seguimos duplicando la capa le podemos dar mayor oscuridad. Y en este caso, bueno, pues igual hasta nos queda bien. Igual lo vamos a ir dejando ahí. Vamos a agruparlas para que no nos molesten demasiado. Y vamos a coger a nuestro bailarín y vamos a empezar a recortar esos pies. Y voy a hacer una cosa, voy a coger las curvas que he aplicado y no quiero destruir esta máscara de capa. Para ello lo voy a agrupar todo. Importante, con doble clic o simplemente clic derecho y nombre, cambiar nombre. Le voy a poner aquí bailarín, porque si no nos van a suspender si empezamos a dejar las cosas sin nombre. Entonces con el grupo de capa seleccionada voy a crear una máscara de capa nueva. Voy a ir nuevamente a la herramienta de borrar, cuyo atajo de teclado es la E en el teclado, y voy a empezar a borrar estos pies. Entonces, me voy a quedar en un punto que me guste sin que sea un corte demasiado brusco. Yo estoy trabajando con una tableta, todo esto lo podéis hacer con un ratón, pero bueno, pues suele ser un poquito más laborioso de dejar bien, ¿vale? He vuelto a decir, vale, ahí lo tenéis. Entonces, aquí tenemos nuestro halo, tenemos nuestro bailarín y ahora buscamos, no sé, crear... Lo primero es color, ¿vale? Porque suele pasar con estas cosas que es como que hay que empastarlas. Tenemos un poco de corrección de color aplicada encima del bailarín y tenemos ciertos toques aplicados ya. He eliminado esas elipses que había creado de más, porque me parecía que se iba demasiado oscuros y en este caso no nos interesaba. Entonces, voy a coger a mi bailarín y voy a retocar un poco esta curva. Y es que creo que necesitamos un poco más de negro. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a empezar a generar una serie de partículas. Para ello, lo que quiero es coger el mismo tono de azul que tengo dentro de los bordes de las elipses. Para eso puedo ir aquí y copiar este código hexadecimal, ¿vale? He vuelto a decir, ¿vale? He seleccionado la elipse, he ido al borde y he cogido el color. Y me lo puedo aplicar en un pincel. Creo que es el mismo, pero bueno, mira, tenía cierta variación. Entonces, lo que queremos hacer es ahora, debajo del bailarín y encima vamos a crear una capa que sea partículas. Vamos a crear una capa en blanco, lo vamos a llamar partículas, no voy a poner acentos. Y ahora vamos a ir al menú ventana, pinceles. Vamos a ir a ajustes de pincel y lo que buscamos es, bueno, primero en pinceles vamos a ir a pinceles generales y vamos a coger un circular definido mismamente porque para hacer esto nos sirve. Y en ajustes de pincel lo que buscamos es ampliar el espaciado, reducir el tamaño y ahora nos vamos a ir a dinámica de forma. En dinámica de forma vamos a darle con la presión de la pluma una variación del tamaño. Y lo que vamos a hacer es activar la opción de dispersión en ambos ejes y voy a subir este valor. El control puede ser la inclinación de la pluma, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo ahora me pongo a pintar, no voy a pintar como con un pincel normal. Lo que empieza a pasar aquí, disculpad que tengo la opacidad bajada, es que empiezo a pintar con puntitos. Puntitos que se mueven de un lado para otro en función a cómo yo dibujo con el boli. Entonces, lo que voy a hacer es en esta capa de partículas, levemente voy a empezar a pegar pinceladas. Pinceladas que lo que van a hacer va a ser simular ese efecto de portal. Si yo aprieto y dibujo, lo que sucede es que tal vez genere demasiados puntitos. Entonces con esto quiero ser un poquito sutil, ¿vale? Tal vez aquí en la zona del halo vamos a crear algunas así. ¿Vale? Pero yo creo que ahí está bastante bien. Y ahora igual nos quedamos con algunas sueltas puestas por la imagen. Eso es. Y ahora es donde tenemos que ver si nos gusta el color o qué es lo que conseguimos. Lo primero que vamos a hacer va a ser probar a cambiar el modo de fusión, hacer doble clic nuevamente en la capa y vamos a poner un resplandor exterior. En este resplandor tenemos el mismo ajuste que antes, entonces lo único que queremos es jugar un poco para que tenga
un toquecito de brillo exterior, el punto que no sea un punto muy fijo y que quede bien. Y lo próximo que queremos es jugar un poco con esa opacidad. Entonces le vamos a aplicar una máscara de capa y lo que vamos a hacer va a ser con la goma de borrar, con el ajuste de teclado E, vamos a bajar la opacidad del pincel. Vamos a asegurarnos de tener la dureza bajada, un tamaño majo, y vamos a empezar a borrar. De forma de que no todos los puntos tengan la misma transparencia. Entonces vamos a ir dándole un poco. Estos los vamos a bajar más. Estos los vamos a bajar mucho más. Simplemente que queden así, muy muy sutiles. Ahí. Y lo mismo vamos a ir haciendo con el resto. Así. Muy bien. Una vez que lo tengáis, luego veremos si queremos aplicar más puntos o no. Es empezar a trabajar el color del bailarín. Y es que no se puede estar uno cayendo de un halo de color azul y no estar iluminado. Entonces lo que vamos a intentar es proyectar luz sobre él. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Dentro del grupo que habíamos creado, ¿vale? Que ya tiene su máscara que lo protege, vamos a crear una nueva capa. Esta capa la vamos a llamar luz, si queréis tenerla distinguida. Y lo que vamos a hacer va a ser clic derecho, crear máscara de corte. ¿Esto qué va a hacer? ¿Veis que estas dos capas tienen la flecha apuntando hacia la capa del bailarín? Lo que van a evitar es que cuando yo pinto dentro de la capa, salirme fuera, básicamente. Entonces me va a respetar el corte para yo poder pintar tranquilamente encima de él y no salirme. Y el modo de fusión de la capa la voy a poner en luz lineal. Entonces vamos a probar a ver qué conseguimos con esto. Voy a coger el pincel. Me voy a ir a la ventana de pinceles, ¿vale? Recordar que en el menú ventana pinceles lo tenéis. Y me voy a poner un circular difuso, ¿vale? Con sus ajustes por defecto. Voy a estirar un poquito esta ventana para que la veáis. Y aquí, en la forma de punta del pincel, lo que busco es aumentarle el tamaño. Y ahora con el clic derecho también podemos trabajar. En este caso también voy a reducir la opacidad del pincel. Y voy a empezar a dibujar con el mismo color azul con el que he estado trabajando. Entonces, si yo empiezo a dibujar un poco por encima, veis que empiezo a tener ese toque de luz. ¿Vale? Con esto tenéis que tener un poquito de cuidado. Si veis que la opacidad es muy alta, la podéis bajar un poco más. Y empezamos a dibujar. Bien. Vamos a reducir el tamaño del pincel y nos interesa perfilar un poquito. Como que por las esquinas le está dando más luz. Eso es, reducimos un poco, volvemos a ampliar y así hasta que el resultado os tenga satisfechos. Yo creo que aquí empieza a tener todo un aspecto más o menos empastado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar a jugar con la corrección de color. Para eso voy a volver a la capa inicial del fondo y voy a empezar a realzar un poco esas sombras para igualarlo al bailarín. Entonces voy a establecer unos puntos aquí en las curvas. La teníamos creada de antes. Y voy a realzar la zona de los negros subiendo ese punto hasta que quede más o menos así. Yo los llamo negros gaseosos. No sé por qué. Nunca es un negro 100, sino que bueno, pues aparecen un poquito más aplastados y demás. Y voy a retocar un poco el pelo de este amable caballero porque no me acaba de convencer el corte que hace en esa parte. Entonces para ello me voy a ir aquí y ahora sí que voy a modificar su máscara de capa. Voy a ser muy delicado. También lo podría hacer con la máscara que tengo aquí encima. Si no quiero jugármela, puedo coger aquí, puedo reducir el tamaño del pincel y voy a empezar a borrar un poco sobre esas puntas. Además, voy a coger su máscara de capa, la original, y voy a ir a imagen, ajustes, niveles y vamos a intentar mover un poquito estos niveles a ver si conseguimos en ocasiones ajustarlo un poquito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Simplemente subiendo un puntito los medios hemos conseguido que esas zonas igual un poquito más odiosas queden un poquito mejor, ¿vale? Otro pequeño truco es el siguiente. Voy a coger y voy a crear una capa nueva aquí. Y lo que voy a hacer va a ser trabajar con el pelo. Para ello voy a presionar la tecla Alt, voy a presionar sobre el ojo de él y voy a coger
una muestra de color. Para coger la muestra de color me voy a colocar en la capa con la tecla Alt, voy a coger el color del pelo tirando hacia oscuro y voy a presionar con el Alt nuevamente encima del ojo. Bien, ahora aquí ¿qué voy a hacer? Con la opacidad reducida y el color del pelo voy a empezar a dibujar. Y voy a intentar reducir esas zonas igual que yo no termino de ver bien y que no se acababan de fusionar con el fondo. Ahí empiezo a considerar que lo tengo. ¿Ok? Vale. Igual tiene demasiada luz. También podemos reducir un poco todo ese azul que le hemos dado. Y todo esto ya es criterio personal. Podéis coger y trabajarlo a vuestro antojo, ¿ok? Yo creo que el vale que digo continuamente es porque intento que me afirméis que estáis entendiendo lo que estoy diciendo y que no se me va mucho la pinza. Entonces, yo creo que aquí lo tenemos. Si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger nuestro bailarín. Vamos a duplicar el grupo. El inferior, vamos a hacer clic derecho, lo vamos a convertir en un objeto inteligente y vamos a ir al menú filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Con este nos vale. Vamos a girar 90 grados y vamos a aumentar un poquito la distancia en píxeles. Entonces, buscamos generar cierto movimiento a la imagen, que no sea una imagen que parezca 100% estática. Incluso os diría que podemos reducir un poquito esa opacidad para que no sea muy exagerado, ¿vale? Simplemente es un poquito. Bien, y el último toque para terminar de empastar un poco más esto es la profundidad de campo. Y es que la imagen en sí, para mí, tiene demasiada profundidad de campo. A mí me interesa más centrarnos en el sujeto y el punto que va a caer, que si más o menos lo tuviésemos calculado. Permitir que coja un color, esto no lo voy a explicar. Este chico caería más o menos por ahí, ¿vale? Aquí. Entonces, lo que a mí me interesa es coger esta capa de fondo. La podéis duplicar por tener una copia de seguridad, ¿vale? Yo para eso tengo muchas manías. Entonces vamos a convertir un objeto inteligente, tanto las curvas como la capa. La vamos a duplicar. Y la otra la vamos a esconder. Por si acaso no nos gusta algo, ¿vale? Eso ya es manía de cada uno. Entonces nos vamos a ir a los filtros, nos vamos a ir a la galería de filtros de desenfocar y nos vamos a ir al cambio de inclinación. Bien, ¿esto qué va a hacer? El área central se va a ver enfocada y toda esta zona de aquí hasta la línea de puntos, desde la línea recta hasta la línea punteada, va a ser progresivamente desenfocado con el valor que yo le dé en esta rueda o aquí. Veis que tengo cantidad de desenfoque y distorsión. Entonces, vamos a bajar este punto hasta donde pensamos que caería el amable caballero. Os diría que incluso más arriba que lo que habíamos calculado. Y ahora sí que me interesa que esos coches empiecen a verse fuera de foco. Entonces voy a ir subiendo la intensidad del desenfoque y voy a ajustarlo de forma de que veamos eso, la carretera enfocada y el resto lo vayamos perdiendo, ¿ok? Esto, como os digo, es como todo en Photoshop, es para gustos. A mí me gustan las profundidades cerradas así y hay gente que os dirá que pues no, pues esto es demasiado, ¿no? Pues no, pues para mí está casi correcto. Entonces, vamos a presionar OK. Vamos a eliminar el aspa que hemos creado ahí, que no le interesa a nadie. Y voy a agrupar a las partículas, al bailarín y a su desenfoque de movimiento junto con las elipses, ¿vale? Que es lo que me interesa. He vuelto a decir vale. Entonces, y ahora con todo en un grupo, lo tengo todo preparado ahí arriba. Ok. Entonces, otra de las cosas que quiero es crear una especie de luz azulada aquí en la mitad. Entonces, voy a coger, me voy a crear una capa con el color azul que estábamos trabajando, no he hecho nada más que eso, y voy a probar con el degradado, ¿vale? El atajo de teclado es la G. Voy a crear un degradado radial con esta opción, ¿vale? Que vaya hacia transparente, ¿vale? En los degradados básicos lo podéis coger. Y lo voy a aplicar aquí encima de la imagen. Lo voy a aplicar hacia afuera para que no se me corte. Y me lo voy a poner más o menos aquí. Y diréis, ¿y este qué puñetas está haciendo ahora bien? Pues lo que busco es generar cierto color, ¿vale? En la imagen sin ser muy exagerado. Entonces voy a dejarle el toque de luz suave, voy a reducir un poquito y ahora mi capa del bailarín la voy a duplicar,
Espera, la vamos a llamar bailarín porque nos van a suspender. Lo hablo como si fuésemos un equipo, ¿vale? Entonces, voy a duplicar la capa del bailarín. Y la que tenemos abajo, le voy a ir al menú edición, transformar, reflejar o voltear horizontal, ¿vale? O sea, vertical. Entonces, lo que he buscado es darle la vuelta, le voy a bajar hasta aquí, hasta el charco, y lo que busco es crear un efecto reflejo aquí abajo. Entonces, voy a ir reduciendo la opacidad y os diría que vamos a probar con luz suave, por ejemplo. Lo vamos a ir subiendo. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar una máscara de capa. Igual que hemos hecho antes, con la tecla de borrar. Una opacidad baja, ¿vale? Vamos a quitarle cierto protagonismo a todo esto. Entonces, busco igual que haya zonas que se vean más. Igual un poquito la parte del medio, no tanto el halo. Y lo vamos a trabajar ahí. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar con el reflejo. Igual lo bajamos un poquito más. Ahí. Pero que parezca que va a caer justo en el sitio. Y bien, yo creo que más o menos esto empieza a tener un aspecto bastante aceptable, diría yo. Os diría incluso que aquí el bailarín lo tenemos preparado. Vale, bien. El próximo paso sería ya empezar a hacer los ajustes finales a la imagen. Entonces, a mí me gusta hacerlo en el filtro de Camera Raw, ¿vale? Que es igual que Lightroom y que tiene mucho juego a la hora de trabajar. Entonces, voy a crear un objeto inteligente con todo esto y le voy a aplicar el filtro por encima. Bien. Ello se ha cogido aquí la libertad de aplicar el desenfoque como le ha dado la gana. Entonces voy a hacer un pequeño corte más a la imagen. Que unos milímetros no van a ningún sitio. Y vamos a ir... Eso suele suceder cuando la casilla de eliminar píxeles recortados está activado o desactivado. Depende de lo que estamos haciendo. Se suelen quedar los píxeles por fuera o no. Entonces a veces el desenfoque se te mete dentro y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. Entonces aquí en la pestaña de filtro vamos a ir a filtro de Camera Raw. Y aquí es donde vamos a jugar un poco con la imagen, ¿vale? Entonces le vamos a añadir un poquito de textura. Vamos a subir la intensidad del color un puntito. Y ahora me interesa, por ejemplo, vamos a venir a los ajustes de tono, saturación y luminancia, que es esta pestaña de aquí, y vamos a jugar con la luminancia de los aguamarinas. Son los, fijaros, el halo que tenemos en la mitad, junto con otros tonos de color, los puedo subir de brillo, ¿ok? Ahí lo tenéis, y los aguamarinas los quiero más saturados. Entonces, ahí lo tenemos. Voy a subir también un poquito los naranjitas, que igual son los tonos de piel de él. Ahí, un poquito menos. Y empiezo a tener un toque que me gusta mucho. Entonces, vamos a aumentar un poquito más la textura, un puntito más la intensidad. Y ahora lo que busco es centrar todavía más la atención. Para ello voy a cogerme el filtro radial, que me gusta mucho. Voy a bajarle un punto la exposición aquí a la derecha y voy a trazar un círculo. Con esto mi objetivo es conseguir centrar todavía más la atención ahí en la mitad. Y ahí empezamos a tener una imagen muy chula. ¿Vale? Volvemos a los ajustes por defecto. Vamos a tocar un poquito más estas curvas. Y yo creo que ahí empezamos a tener un toque perfecto. ¿Ok? Entonces voy a aceptar este filtro. Y ahí tenéis la diferencia, ¿vale? Ya veis que lo único que hemos hecho ha sido jugar con el color un poquito, jugar con centrar la atención y jugar con intensidades y sobre todo añadir un poco de textura a la imagen para que no sea lo más plano del mundo. Veis que tenemos nuestras partículas, nuestra luz, cierto toque de movimiento y podríamos trabajarlo hasta una infinidad, ¿vale? Sentiros siempre libres y creativos en Photoshop porque esto no es nada más que un ejemplo de algo que se puede hacer. Todo esto tenéis que versionarlo hacia lo que vosotros queréis hacer o vuestra visión sobre un proyecto y siempre tener en cuenta que estas son las formas en las que yo os diría que hagáis las cosas. Pero las herramientas están ahí para usarlas y tenéis que usarlas
libremente, ¿vale? Entonces, bueno, si has aprendido algo con este vídeo y te ha gustado el resultado, no olvides suscribirte al canal y dejarte un me gusta. Nos vemos en el próximo tutorial.